Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. En el aire de TV Radio Miami, Salud y Belleza, con la conducción de Techi Carreño. Hola, gracias por estar esta noche con nosotros o esta tarde, dependiendo del área donde nos estén viendo. Estamos aquí en Salud y Belleza con Techi Carreño. Este es un día muy especial porque es nuestro primer día, estamos un poco nerviosos, vamos a ir mejorando cada día. ¿De qué se trata Salud y Belleza? En esta oportunidad vamos a tener una gran oportunidad de hablar de diferentes temas, ya que la salud y la belleza van siempre juntos. No puede haber belleza si no hay salud, no puede haber salud si no hay una alimentación, y así es una cadena que en su conjunto nos da una integridad física. En esta oportunidad y debutando vamos a hablar de una nueva medicina. Podríamos decir nueva medicina está relacionado con unos padecimientos que muchas veces muchos de ser que hemos vivido. Sobre la medicina germánica, y para esta oportunidad hemos invitado al doctor Milciades López, que nos va a hablar acerca de esta medicina que muchos de ustedes, estoy seguros, les va a causar mucha curiosidad y vamos a aprender muchísimas cosas. Muy buenas, doctor Milciades, gracias por la invitación y ser mi primer invitado esta noche. Gracias a ti, muy buenas tardes, muy buenas noches. En todas las partes, como tú dijiste, que nos están viendo y escuchando, quiero darte las gracias en primer lugar a ti por esta hermosa invitación y en segundo lugar a TV Radio Miami por esta oportunidad magnífica para que podamos disertar en este tiempo algunos aspectos muy importantes en relación a el cáncer visto desde una óptica como es la nueva medicina germánica. Doctor, ¿qué es la medicina germánica y qué relación tiene con esta enfermedad? Bien, todos sabemos que de alguna manera la nueva medicina germánica, realmente el precursor de ella es el doctor Reich Hammer, médico alemán que lamentablemente partió de este plano en julio del 2017. El doctor Hammer, siendo el precursor de esta nueva medicina, revolucionó el mundo científico porque parte de una serie de eventos de tipo biológico. Muchas veces nosotros tenemos el concepto, porque es así como se nos ha mostrado, de las enfermedades, entre comillas. Pues el doctor Hammer revolucionó ese concepto diciendo que no existen enfermedades, ni existe maligno ni benigno, sino que los procesos que se dan justamente en el ser humano son procesos o programas con contenido especialmente biológico. En eso consiste la revolución que él generó en el mundo científico. Podemos decir de que las emociones están involucradas, es lo que más o menos contacta. No solamente es una enfermedad en sí, el cáncer es una enfermedad, es una condición bajo esta perspectiva de la medicina germánica. ¿Cómo enfoca el cáncer? Sí, hay que decir en primera instancia que al quitar nosotros el término de enfermedad, ya yéndonos de lo último para empezar, en este prólogo, sí entendemos que es un sistema o un programa con cierto sentido pleno de biología
que fue el tema central, el doctor Hammer tuvo la demostración clara de haber sido diagnosticado con un cáncer. Ujú. Y la raíz de este problema surge justamente cuando un hijo de él fallece en forma trágica. Él desarrolla un cáncer 4 meses después y el hijo fallece, y es justamente a los 4 o 6 meses que él desarrolla la enfermedad, siendo él una autoridad muy competente, jefe del servicio de medicina interna en oncología en Alemania, comienza a preguntarse, y su esposa simultáneamente también sufre un cáncer. Wow. Es evidente de que él comienza a replantearse la situación y comienza un estudio sistemático, y ahí se inicia el proyecto de investigación a lo largo del tiempo, que demuestra claramente la existencia de un evento emocional. Pero quisiera ser muy enfático en lo siguiente. En el caso del doctor Hammer, el evento traumático tiene que ser sostenido, agudo, sufrido, digámoslo así, en soledad y muy prolongado. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que él pues llamó el síndrome de DHS. Y el síndrome de DHS lo hizo en honor a su hijo, que se llamaba Dirk Hammer Syndrome. Entonces, de esa manera, él sufrió, estudió a su esposa también. Huelga decir que el doctor Hammer era también un inventor, patentó muchos equipos de medicina, estudió imagenología también, y muchas de las cosas que él realizó lo hizo comprobándose en sí mismo y en más de los 40,000 casos a través de su vida, que lo pudo documentar. Por lo tanto, diferenciar que un problema de estrés psicológico, si no tiene la connotación de ser sostenido, ¿sí? En el tiempo, hay otros elementos también importantes y necesarios que tenemos que decir. Exacto. Entonces podemos decir que el estar propenso a tener un cáncer podría estar involucrado directamente en una emoción muy fuerte como el perder un hijo, porque pienso que es un dolor, wow, que por más que pasen los años se nos va a mantener en nosotros, pero a su vez también puede existir la probabilidad de los factores genéticos, la alimentación, el estilo de vida, también son cosas influyentes que nos puede, porque existe la gran pregunta, y muchos de ustedes sé que se la están haciendo, que en la actualidad hay muchas personas que tienen un estilo de vida saludable, hacen ejercicios y desarrollan esta enfermedad. Entonces, pero muchas veces no se han enfocado en la parte emocional. Entonces, por eso me causa mucho interés cuando lo escuché a usted, porque las emociones juegan un rol muy importante en nuestra salud. Los pensamientos, las programaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita me imagino hay muchas personas que tal vez han vivido una experiencia traumática y aún la tienen sostenida? ¿Hay algo que se pueda hacer o hay algo que podamos, no sé, para poder evitar o hacer algo al respecto? Sí, yo creo que fundamentalmente hay algo que es muy importante resaltar. Primero que todo, vivimos en una sociedad moderna, en una sociedad de velocidad. Exacto. ¿Sí? En una sociedad tecnologizada totalmente. ¿Cómo el estrés puede inducir? El estrés en sí, como te reseñaba antes, el estrés en la vida moderna es un factor común, se vive comúnmente. Pero la pregunta concreta, si la abreviamos, sería, ¿es que todo estrés produce o induce cáncer? Desde la óptica del doctor Hammer, no. Desde el punto de vista de la genética, ¿qué es lo que ha ocurrido y ocurre? Ese es un punto que se toca cuando hace la interpretación el doctor Hammer de muchos de los estudios al interpretar sobre la zona, porque es que lo interesante de los estudios del doctor Hammer es que él demostró
que una vez que hay un factor estresante sostenido, inmediatamente se forma a nivel del cerebro, y eso es lo particularmente interesante de esta nueva ciencia. Ok. Se forma el estrés o el shock sostenido e inmediatamente en el cerebro se documenta la Ok. lesión, Ujú. una lesión o un foco. Ese es el llamado foco Hammer, ¿de acuerdo? Y él va a afectar de una manera muy particular que esa zona del cerebro donde está el foco, inducido por el shock Ujú. o el estrés prolongado y sostenido, va a afectar de una manera un órgano en su función. Fíjate tú qué interesante resulta ser cuando lo queremos combinar, por ejemplo, con los factores de tipo genéticos. Es indudable, y hoy en día la genética está cambiando muchísimo Y está incluso a veces porque se modificándose. está demostrando cada vez, y hay un tema que espero ser invitado, que después lo podemos desarrollar o conversar también, que es la epigenética. Háblenos un poco Sí, de la la epigenética. epigenética lo que traduce, y uno de sus máximos exponentes, el doctor Bruce Lipton, lo que demuestra es que nosotros no somos ese patrón rígido de los genes y que todo está ocasionado en el ADN como un sistema rígido. El doctor se ha dado a la tarea y se dio a la tarea de que no es la situación así, es el ambiente en donde se mueven los genes los que se pueden modificar. Y fíjate tú, qué cosa tan interesante que en la medida que uno toma espacio en este tipo de lectura, y soy un apasionado en la lectura de las emociones, es que el estado emocional va a afectar el comportamiento de Igual. nuestros genes. ¿Sí? Exactamente, sí. Entonces, si yo tomase una parte de lo de Bruce Lipton, pero tomo también lo del doctor Hammer, es una mezcla importante e interesante para podernos dar cuenta de algo que el doctor Hammer lo dice, y a su manera y en su terreno lo dice el doctor Lipton. ¿Qué dice el doctor Hammer? El doctor Hammer lo que dice es simple y llanamente que si la persona, el ser humano, logra empoderarse, Ok. ¿sí?, Sí. de su salud, Ujú. y tiene una autorresponsabilidad y conoce las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, el proceso de reconocer la causa del trauma y lo resuelve, va a venir secundariamente resolviendo la situación que le generó cualquier tipo de programa, porque recuerda que, como te lo digo, Ujú. no quiero utilizar la frase de enfermedad como tal, aunque para efectos de toda nuestra teleaudiencia, ¿ok? Es importante pues reseñarlo. ¿Qué es lo que nos ocurre habitualmente, Techi? Te dan un Que diagnóstico sea a veces disparador a veces, sí. sumamente fuerte o crítico, o simplemente se produce una separación repentina, una pérdida de un ser querido. Automáticamente ese mecanismo va a ir desarrollando, ¿sí?, lo que podemos ver que el doctor Hammer documentó en todas sus etapas, porque él no solamente vio la causa, sino vio la causa, la evolución o desarrollo del problema y la curación del mismo. Y fíjate, estamos hablando de más de 40.000 casos en toda Wow. su Y todos tienen experiencia. el factor común, un detonante Todos, emocional. todos, precisamente en eso se convierte el estudio de investigación sistemático, Espectacular. y no es nada por azar, porque déjame decirte, también tuvo sus detractores, ¿sí? Como en todos. Como sabemos que la mente juega un rol muy importante en el bienestar de nosotros. Incluso a veces existen las personas que tan solo con leer o buscar mucha información
ya se sienten, sí, yo tengo esto, tengo el otro, y se obsesionan con lo que leen en el internet, con las informaciones, o que si un amigo desarrolló una enfermedad de cáncer y dice, bueno, yo empecé esta enfermedad sintiendo esto y el otro, y la persona dice, oh, yo también siento eso, y empiezan a crearse una novela en la cabeza que llegan a desarrollar la enfermedad aún sin haber recibido un impacto emocional antes, sino tan solo como que somos creadores de nuestra situación. ¿Qué opina de esto? ¿Esto es verdad? Hay muchas teorías que cada vez están siendo más verídicas de que el poder mental es Sí, que domina, ¿sí? hay un concepto o una frase muy conocida en el mundo holístico que dice de que lo que tú crees, creas. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, somos lo que pensamos Así también. mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ir Entonces, hablando ¿qué poco a poco de sucede? eso. En esa circunstancia, nosotros generamos muchas de las situaciones, pero no quisiera como adentrarme o entrar, digamos, en ese terreno que luce sumamente interesante y que puede dar motivo a otras conversaciones en casos, digamos, particulares, si lo queremos. Yo quisiera más bien irme hacia la teleaudiencia y decir lo siguiente. Uno, nuestras emociones nos afectan indiscutiblemente. Obvio, claro que ¿De sí. qué magnitud? Bueno, de la magnitud en que nosotros mantengamos la intensidad del problema, la preocupación extrema, ¿sí? Sin alejarnos de la realidad del mundo en que vivimos. Exactamente. Con respecto a lo que tú decías, sí se da muy común. En la práctica se da muy comúnmente que las personas no hacen el suficiente criterio de discriminación. ¿Sí? Y en eso sí hay que tener cuidado y yo invito también a toda la teleaudiencia a no cometer ese error, a no caer en ese error de estarse reflejando, porque no hay que quitarle lo importante que es el Internet hoy día, No, yo no, ¿sí? Como exacto. herramienta. Pero Pero ojo, también en materia de es salud debemos de tener mucho cuidado porque si uno no tiene la control. formación adecuada y no discrimina adecuada, tengo anécdota de muchas prácticas de personas que llegan al área de una emergencia o de una consulta y le dicen al doctor, no, mire, y le llevan toda la cantidad de información que leen sobre Exactamente, sus sí. síntomas. Entonces, le facilitan el diagnóstico. Estoy hablando de nuestros países Así latinoamericanos, mismo, ¿no? sí. Mire, yo tengo esto, ¿y por qué lo tiene? Ah, no, porque Porque yo leí esto y esto y yo me identifico plenamente con así eso. mismo. Entonces, eso genera un estrés exagerado, ¿sí? Y Sí. eso puede llevar o conducir ya a problemas psíquicos que yo no diría tal vez que un cáncer, Techi, yo diría más bien que te genera ya un estado de incomodidad, ya te va afectando tu psique y va a hacer que tu comportamiento en tu vida diaria se vea afectada, como si ya no fuera mucho luchar con el tráfico, como si no fuera mucho con todas las Con todo noticias y el con todo el entorno. entorno que tenemos. Exactamente. Bueno, doctor, nos quedaríamos toda, hay mucho por qué hablar. Vamos a dejar un tema muy importante. Como usted dijo, las emociones cumplen un rol muy importante en nuestra vida, manejo de emociones, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de ellos, situaciones de la vida. ¿Y hay alguna cosa que nos pueda decir y compartir cómo poder, algo muy concreto, poder manejar una emoción o poder desprendernos de una situación, sea real o sea adquirida de cualquier manera, cómo poder desprendernos y llevar la cosa un poco más suave en base a que usted es especialista en la medicina germánica, cómo Sí, desprendernos de eso? yo creo que hay demasiadas evidencias y demasiada información sobre el hecho de cómo nosotros podemos sobrevivir Exacto. en la jungla de acero, Ujú. ¿sí? ¿Cómo podemos sobrevivir a un medio que continuamente nos está torpedeando? Yo diría que fundamentalmente aceptar nuestras situaciones, Exacto. por muy difíciles que éstas sean, buscar ayuda
Si vemos que el problema se nos está prolongando y se nos está haciendo insostenible, ¿ok? Quiero, con todo el respeto de la teleaudiencia, y con el respeto de los psicólogos, psiquiatras y todas las personas afines a las terapias emocionales, ¿verdad? Y colegas también, resaltar la situación. Controlar, frenar toda la avalancha emocional que tenemos, obviamente que requiere de un espíritu en el que nosotros tenemos que descansarlo. 1, dormir bien y suficiente, alimentarse sana y saludablemente, hacer una actividad física, porque está demostrado, y justo después hablaremos de cómo el ejercicio te ayuda a nivel cerebral con las endorfinas, cómo te produce la hormona de la felicidad. Exactamente. Correcto. Siempre les digo a todos, liberar endorfinas. Exactamente. Entonces, ese es, vamos a decir, el aspecto básico y genuino que yo invitaría a que hiciéramos. Las corrientes son muchísimas que hay, ¿sí? Ok, doctor, hablamos sobre quién fue el que inventó la medicina germánica, los estudios que realizaron, cómo se citó, pero en sí, en pocas palabras, ¿qué es la medicina germánica? Bueno, la medicina germánica es, como dice en su quinta ley biológica, el doctor Hammer, es la ley de la quinta esencia, es simplemente algo que el ser humano tiene que comprender que en él está la capacidad de autosanación, de autocuración, y que es una responsabilidad individual. Y que no podemos seguir creyendo que todo es una enfermedad, que tenemos algo maligno, hasta que no comprendamos entonces que todo proceso nos conduce a un programa especial, ¿verdad? Pleno con sentido biológico. Mientras no comprendamos eso, vamos a seguir hablando de enfermedad. Usted me habla que la medicina germánica, bueno, se basa en la quinta ley. ¿Cuáles son las otras leyes puntuales? Me habla de cinco leyes. Se basa en las cinco leyes. ¿Cuáles son? Las 5 leyes son, primero, la ley férrea de la enfermedad. ¿Y por qué le dice la ley férrea? Es simplemente porque tiene que darse el fenómeno de el shock, el impacto a nivel del cerebro y el impacto en el órgano. Ok. ¿No? La situación. La situación. Ok. Segundo, el criterio de que la enfermedad, en ese caso o el proceso, es la ley del proceso bifásico. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene un estrés lo llega a reconocer, automáticamente el cuerpo humano, el cerebro, empieza a enviar mensajes que te van a ayudar a que el problema se resuelva. Okay. La tercera ley es sobre factores ontogénicos de los tumores. Ahí viene la parte de lo que te comentaba. ¿Por qué un tumor aparece, por ejemplo? Y creo que vale la pena decir algo rápidamente. Cuando una madre tiene un conflicto con un hijo, ¿sí? Y se produce, como en el caso de la esposa del doctor Hammer, ella desarrolló un cáncer de mama en el seno izquierdo. Sensación de pérdida, lo que hemos hablado. Y eso fue documentado y se sigue documentando. Y se sigue produciendo y se sigue comprobando fehacientemente. Estamos con la tercera ley. La cuarta ley viene a ser la ley ontogénica de los microbios y bacterias. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el proceso de involución y de curación se van a producir respuestas inflamatorias, todas dependiendo justamente de la capacidad que el cerebro tiene al admitir cuál fue el patrón causal, y la quinta es la ley de la quintesencia, que trata de resumir que el proceso, todo en la naturaleza es biológico y que responde simple y llanamente como un efecto de la naturaleza. Es lo que en otras corrientes del manejo de las emociones o de la bioneuroemoción, que es otro campo también dentro de todo. Ok, ¿qué es lo que se dice? Simple y llanamente que
una enfermedad o un conflicto, siempre va a darte una respuesta orgánica. Perfecto, nos pasaríamos ¿Sí? muy interesante. Tenemos mucho más que hablar. Espero que les haya, no sé, vamos a seguir el hilo, siguiendo a hablar de esto porque hay mucho que contar acerca de las emociones, situaciones. Vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros vamos a continuar hablando no solamente de salud, este no es un programa de salud, y belleza, vamos a ir incorporando diferentes programas. Ahora vamos a leer los comentarios y vamos a ir integrando porque este programa es para ustedes. De todas maneras, un agradecimiento infinito a Magali. Te amo, Magali, a Agustín, por darme esta oportunidad. Hoy es el primer día, me siento un poco nerviosa, a pesar de que me gusta hablar, es diferente estar aquí, pero muchísimas gracias y este programa es para ustedes y nos vemos el próximo viernes aquí en Salud y Belleza. Muchas gracias. En el aire de TV Radio Miami, Salud y Belleza, con la conducción de Techi Carreño.